Bien, pero hoy, nuestro jueves de economía, nos acompaña Arturo Claro, economista de Econsult. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, hay varios temas dando vuelta. Conversábamos antes del programa a propósito de las elecciones en Argentina, y obviamente Argentina es un mundo de discusión económica permanente. Y claro, entran a cuestionarse o a preguntarse cómo se puede enfrentar el escenario económico con las condiciones que hoy día tiene Argentina. Te lo planteo por ese ejemplo, pero también puede ser desde un punto de vista más general. Un país con déficit fiscal importante, un país que tiene una inflación cercana al 150% al año, con una pobreza también cerca del 50%. ¿Qué tiene que hacer un país para empezar a ordenar la casa y qué es lo que le correspondería al nuevo jefe de gobierno? Claro, sí, como tú bien dices, José Francisco, el nuevo gobierno tiene una tarea gigantesca, titánica. Tiene una inflación de 150%, pero los últimos datos de inflación, si es que se repiten en el margen, ya llega a una inflación de 300%. Y ya de pasar de una inflación de 300% a una de 2000%, que ya es una hiperinflación, el paso es rápido. Si es que no hay ajustes, la gente abandona la moneda local, los precios se disparan y se llegan a hiperinflaciones. Entonces, claro, el presidente electo, Javier Milei, tiene una tarea gigantesca. ¿Y qué es lo que puede hacer? Bueno, hay un premio Nobel de Economía, Thomas Sargent, que uno de los macroeconomistas más importantes, ¿verdad?, del siglo XX, que estudió a fondo las dinámicas de inflación, sobre todo lo que él denominó las 4 grandes inflaciones y cómo solucionarlas, post Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que hicieron estos países? Post Primera Guerra Mundial, lo que hubo fue los países derrotados, por ejemplo Austria, perdió la guerra, había hambruna total, fuerte desempleo, no tenían, postguerra no había comercio, no tenían ni un peso. Y además sobre eso, como bien sabes, ¿verdad?, los países que perdieron la Primera Guerra Mundial tenían que pagar las compensaciones por el Tratado de Versalles. Entonces no tenían ni un peso, tenían que pagar 1000 cuestiones. ¿Qué fue lo que hicieron? Tenían unos déficits fiscales gigantes, se pusieron a imprimir plata para financiar estos déficits. En poco tiempo, ya en 2 años, la inflación llegó a 1000%. Imagínate, no sé, si tení el precio del pan a 2 lucas, llega a 20 lucas en un año, y después en Alemania llegó hasta 1.000.000%. O sea, una cuestión que ya descabellada, imprimiendo plata infinita. ¿Qué fue lo que hicieron estos países? Que eran Polonia, Austria, Hungría y Alemania. Tuvieron que hacer cambios radicales. Y el primero, ¿qué es? Es reducir este déficit. ¿Por qué esto? Porque Sargent lo que dice es que eventualmente, si yo tengo déficit tras déficit tras déficit y no tengo una trayectoria creíble de aumento de impuestos, reducción de gastos, ¿cuál es la única forma de financiarlo? Imprimiendo plata. Claro. Con el Banco Central, señoreaje que le dicen. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, hay toda una historia, ¿verdad? Intervino la Liga de las Naciones, pero la primera medida fue reducir el déficit fiscal. Y además sobre eso, asegurar un Banco Central autónomo, que no pudiese financiar este déficit. Y además, aparte, volvieron a la convertibilidad oro, que quizás podría ser algo parecido hoy día a dolarizar o fijar un tipo de cambio fijo con el dólar. Claro. Pero una vez ya, lo que destaca Sargent de este premio Nobel de Economía es que una vez que ya se empezó a visualizar que el gobierno iba a dejar de financiar el déficit imprimiendo plata, los precios se estabilizaron casi inmediatamente. Pasaron de inflaciones de 1000% a una inflación aún alta, ¿verdad?, pero fue disminuyendo cada vez más, de 10%. Sin embargo, con costos también, aumentó el desempleo, aumentaron los desempleados. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que tiene el próximo gobierno? Es sanear las cuentas fiscales. Con este déficit que tiene hoy en día Argentina, que es de 4% del PIB del gobierno, pero a eso se le suma también, si uno le suma el déficit del Banco Central argentino, claro, que está pagando intereses como loco, con una tasa de interés que le paga a los bancos de 233%, o sea, una cuestión descabellada, son casi otros 10 puntos del PIB. Y con ese nivel de déficit, y con la máquina de impresión funcionando, no se va a poder controlar los precios. Y una vez ya solucionado este problema fiscal, que es la primera urgencia que tiene que hacer Argentina, se puede hablar de si fijamos un Banco Central autónomo, como tiene Chile, que a Chile le ha funcionado, o si quieren dolarizar, que en el fondo es externalizar la política monetaria a otro país. O sea, esto vendría a ser como una especie de proceso donde el primer paso, antes de dolarizar inmediatamente o ponerle una bomba al Banco Central, sería como controlar el déficit fiscal. Sí. Y que además 4 puntos del PIB, uno ya no suena tanto, pero es muy difícil controlar ese nivel de gasto público, sobre todo a lo que vienen acostumbrados los argentinos. El otro día había una cifra que 21 millones de personas reciben un cheque
del Estado argentino y son 8 millones las personas que trabajan en blanco, es decir, las que pagan impuestos. Eso ya es bastante complejo. Cerca de 3 millones de personas que trabajan en el Estado. Entonces, ¿cómo se hace esto cuando está esta tensión entre el gradualismo y la terapia de shock, en el fondo? Que esto tiene que ser de un momento para otro, y si hacemos estos reajustes graduales, bueno, quizás los efectos no se produzcan y finalmente termina alargándose como esta angustia, que es lo que le pasó un poco al gobierno de Mauricio Macri. Claro. Finalmente no pudo aplicar el reajuste. Bueno, a los defensores del gradualismo ya les dicen lo que acabas de decir tú, que en el fondo Macri trató de hacer eso, fue al FMI, iba supuestamente a sanear las cuentas públicas año a año, pero eventualmente no pudo, se encontró con una máquina gigantesca de oposición. Lo que hicieron, esto lo que hablamos de antes, fue una terapia de shock, fue en un año reducir el déficit drásticamente. Y también fue lo que hizo Ecuador en su momento cuando dolarizó. Antes de dolarizar, disminuyó dramáticamente el déficit fiscal. Pasó de 4,6 puntos del PIB, también algo parecido a lo que tiene Argentina. Argentina además tiene el problema del Banco Central, que es otro déficit más grande todavía. Pero igual en Ecuador pasaron también de un déficit en torno al 5 a 0,6 y después superávit. Entonces, bueno, esto requiere un liderazgo gigantesco, no va a ser fácil. El costo en el primer año es fuerte, va a aumentar. Si es que uno disminuye el gasto fiscal, deja que el tipo de cambio se libere, eso en el corto plazo va a aumentar la inflación, ¿verdad? Porque obvio, si yo, imagínate, tenemos el dólar a 850 pesos, de un día a otro sube a 1500, el doble, el triple. Eso inmediatamente produce un efecto de inflación. Todo eso va a ser costoso. Sin lugar a duda, en el mediano plazo, en el largo plazo, va a ser beneficioso para Argentina. Tener una inflación controlada, un gasto público saneado, eso te permite implementar políticas públicas después para crecer a largo plazo. Pero, bueno, el desafío es gigantesco. Que... Pero ahí tengo una pregunta, por ejemplo, respecto al tipo de cambio. Porque claro, el dólar oficial estará a 300 pesos argentinos, más o menos. Y el dólar... 352, pero... ¿Cuánto? 352. 352 pesos argentinos por un dólar. Y el blue estaba como en 1050 pesos aproximadamente y va cambiando. Pero si se libera lo que llaman el cepo, ¿no debería ajustarse inmediatamente al dólar blue? ¿O también el dólar blue vería como experimentaría algún cambio fuerte? Debe haber una tendencia a un más o menos equilibrio, ¿verdad? O sea, va a estar mucho más cerca del dólar blue, pero siempre, yo para explicarlo en simple, el tema de la moneda, digo, es oferta y demanda igual que una manzana. Claro. Si yo demando mucho una manzana, esta va a subir de precio. Entonces, si yo liberalizo el tipo de cambio en el corto plazo, y sin hablar de dolarización, solamente que lo liberalizo, va a aumentar la cantidad de dólares en la economía y eso puede hacer una tendencia a bajista al dólar. O sea, que el dólar baje y converja un poco, no va a ser 350, pero puede llegar a un equilibrio en torno a los 900, 1000, por ahí. Pero si queremos dolarizar, ya el cuento otro. ¿Por qué? Porque la dolarización implica que todos los pasivos, o sea, todos los pesos argentinos que hay en Argentina, yo voy a tener que ir y voy a poder cambiarlo en el Banco Central por un dólar. Y si el Banco Central no tiene reservas, no tiene dólares por los que cambiar, para hacer un tipo de cambio de conversión, va a ser mucho más alto que incluso que el dólar blue. Hay algunos que hablan de 1500, pero en verdad todavía hay mucha especulación. Si quieren dolarizar, tienen que meterse al Banco Central, hacer ingeniería financiera, ver efectivamente qué es lo que debe el Banco Central, cuántos dólares tiene, y si que eventualmente quieren dolarizar, se van a tardar 1 o 2 años, porque van a tener que acumular más dólares para tener una cantidad suficiente para que el día de mañana, si yo soy argentino, no me vuelva loco y haga una corrida bancaria porque no voy a tener dólares después. Lo que hicieron en Ecuador fue eso, fue en el 99, cuando tuvieron una crisis económica muy grande, el PIB se contrajo 5%, piensa que Chile ahora estamos estancados, bien fuerte, pero íbamos a crecer 0%, en la crisis subprime el PIB se contrajo un poco más de 1%, en el 99 Ecuador se contrajo 4,9%, muy fuerte, tenía una inflación del 60%, muy alta, corridas bancarias ya estaban muy mal, un poco más o menos a lo que se acerca a Argentina, y lo que hicieron fue una terapia de shock y dijeron, vamos a dolarizar y a disminuir el déficit fiscal. Y hicieron lo que te acabo de contar yo, calcularon toda la cantidad de sucres, que era en ese entonces la moneda ecuatoriana, y la dividieron por la reserva del Banco Central, y ahí llegaron a un tipo de cambio oficial y fueron haciéndolo. Pero muy importante, y volviendo al principio de la conversación, ellos también eliminaron el déficit.
¿Por qué? Porque lo que dice este premio Nobel de Economía es que si no eliminan el déficit, la gente igual piensa que eventualmente Ecuador, por ejemplo, podría haber eliminado el tipo de cambio fijo, la valorización, y volver a imprimir plata. Entonces, siempre tienen que ser cosas acompañadas, política fiscal con política monetaria. Bueno, estamos conversando con Arturo Claro, economista de Consult. Y a propósito del tema de la dolarización y la propuesta del Banco Central, ya había una economista cercana a Javier Milei diciendo que claro, se elimina el Banco Central, pero en una de sus facetas, ¿verdad? Porque hay otras que tiene que, no sé, la superintendencia sobre los bancos, eso más o menos sigue existiendo, o la política cambiaria incluso. Pero ¿qué implica en la práctica dolarizar? Porque, claro, empieza a reconocerse como la moneda de cambio oficial, pero desaparece el peso. ¿Cómo se hace en la práctica? Y además, ¿cómo se controla, por ejemplo, la inflación cuando no depende de ni tu Estado ni tu gobierno cuánta plata se imprime? De hecho, Estados Unidos también tuvo inflación porque imprimieron mucha plata en la pandemia, y países que estaban dolarizados también se vieron afectados. Claro. Bueno, siempre es bueno quizás volver al caso de Ecuador para explicar porque ya lo hicieron en la práctica, ¿verdad? La economía más grande que lo ha hecho. Lo que ellos hicieron es lo que te explicaba antes. Calcularon la cantidad de sucres que había en la economía. Acá había que calcular la cantidad de pesos argentinos que hay, claro, que ellos denominaron los potencialmente convertibles. Es decir, no todos, sino que hicieron un cálculo ahí, dijeron los que son potencialmente convertibles a dólares. Eso incluía los depósitos de las personas, de los bancos, de las empresas. Y pescaron la cantidad de dólares que tenían. Hicieron un cálculo. Hay toda una historia, porque llegaron a un número más alto, pero al final lo pusieron un poco más bajo porque dijeron con ese tipo de cambio, si lo hacemos, la gente va a perder todo su ahorro. Era como 32.000 y al final lo fijaron en 25.000, o sea, mucho más bajo. Y ahí, de hecho, la historia igual es entretenida y tuvieron que ser más prácticos y hicieron una alianza con Coca-Cola, que es la distribución más grande en Ecuador, y hicieron una campaña informativa con la gente y todo, y eventualmente se oficializó el tipo de cambio, entonces la gente podía ir a los bancos y cambiar sus sucres por dólares. Y los precios pasaron a estar denominados en dólares y así. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, uno como que tiene su política monetaria, un banco central, y si uno cree que, como era el caso de Ecuador, decía, yo no confío prácticamente en mi banco central, también lo que dicen los argentinos, claro, sabéis que externalicemos esto y que lo haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces ahí lo que hay que hacer es, asegurar que hay una cantidad de dólares, porque si no puede funcionar la economía, y una vez realizado eso, después lo que funciona, lo que te entrega plata son los bancos comerciales. Los bancos comerciales, ellos tienen su depósito en dólares, entonces ellos te dan los préstamos en dólares, y así funciona. Y el Banco Central deja de imprimir plata y vas a hacer, depende del rol que le den, pero en Ecuador el que le dieron, él tenía una reserva de dólares y iba a funcionar como prestamista de última instancia. ¿Qué significa eso? Que si es que queda una crema bancaria, podían igual ir a la reserva del Banco Central ecuatoriano a pedir dólares. ¿Entendí? Sí. Entonces, eso es lo que haría. Eso es lo que viene a hacer Argentina. Y en la práctica también es interesante lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, porque dolarizaron en el 2000 y el 2006, al 2006 hubo responsabilidad fiscal, había poco déficit, entonces Ecuador creció el 4,5%, de hecho mucho más de lo que crecía antes, más del doble. La inflación pasó de un pic que llegó a 100% a un 6%, y ahora en los últimos 20 años promediaba una inflación de 3,5%, o sea, muy parecido a Chile. Y una vez que Rafael Correa llegó al poder, se caracterizó porque quiso aumentar fuertemente el gasto fiscal. Lo logró en parte porque Ecuador es un país que exporta petróleo, entonces cuando aumentó mucho el precio del petróleo empezó a aumentar más, claro, pero igual quiso aumentar aún más el gasto. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, siempre hay ingenio, hay formas de hacerlo. Aumentó mucho la deuda, principalmente con China, hizo default de la deuda antigua acusando que era injusta, y también empezó a usar la reserva del Banco Central. El Banco Central tenía activos, pero no podía imprimir, y así logró aumentar el gasto. Y a pesar de eso, esto es interesante, porque a pesar de eso, empezó a haber déficit fuerte, pero igual la inflación no aumentó. Y ahí hay quienes argumentan que dado que las personas nunca pensaron que Rafael Correa iba a poder terminar con la dolarización, de hecho hay quienes dicen que ni en su momento más popular Rafael Correa fue más popular que el dólar. Entonces, como nunca pensaron que la iba a poder eliminar, nunca en verdad pensaron que iba a poder monetizar el déficit con señoreaje, claro, la inflación no se disparó. Entonces igual funcionó como una camisa de fuerza un poco al gasto público. Y bueno, la historia después ya la conocemos, Rafael Correa perdió las presidenciales, o sea, ganó su sucesor, Lenín Moreno, pero al final, claro, hubo ahí como un cambio de tendencia política y ahora Ecuador se está normalizando. Y interesante para terminar, que entre el 2014 y 2019
que se acabó el boom en petróleo, Ecuador estaba mal, creció 0,5%, pero con una inflación promedio de 3,5%. En ese mismo periodo Argentina creció 0%, pero con una inflación promedio de más del 40%. Oye, Arturo, asume Milei dentro de poco tiempo, tiene que hacer muchísimas cosas. ¿Cuándo ya se empiezan a ver los efectos de estas medidas como drásticas, radicales? Porque además, bueno, lo comentábamos antes también, que va a herir, por así decirlo, a muchas personas, porque evidentemente tiene que cortar en algún lado. Ya está diciendo en su entrevista, mira, no hay plata para nada. Y eso hace que tenga una presión social, o probablemente vaya a tener una presión ahí. Pero ¿cuándo él ya va a poder mostrar resultados? Decirme, vieron que está influyendo en lo que hicimos, porque también la inflación a veces tiene como un efecto que es posterior a cuando se claro, ingresa una masa monetaria tan potente. Lo vimos en caso chileno con el IFE, con los retiros, que fue el año siguiente al que tuvimos una inflación más grande. ¿Cuándo va a haber resultado Argentina? Yeah. Bueno, una muy buena pregunta. Igual yo lo separaría en dos cosas, la parte práctica y quizá un poco en la teórica, porque en la práctica va a haber toda una maquinaria estatal, que yo no soy experto en Argentina, entonces va a haber que eventualmente ver qué tan capaz es de disminuir el gasto público, qué tan capaz es de... O sea, en el fondo, qué es materia de ley, qué cosa gasta la provincia. Si va a tener las mayorías parlamentarias o no para hacerlo, y así. Entonces, bueno, una vez que se contraiga este gasto público, que disminuya fuertemente, si es que lo logra hacer, y lo que dice Sargent, que es este premio Nobel de Economía, es que si es que logra hacerlo, es prácticamente inmediato, o 1, 2, 3 meses que los precios dejan de subir radicalmente y que el tipo de cambio se estabiliza. Pero eso va a ser en el periodo de un año, y siempre, si es que quiere dolarizar, también van a haber otros efectos que los que conversamos antes. Claro. Bueno, interesante conversación la que tuvimos con Arturo Claro, economista de Consulta. Arturo, te agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y vamos a pasar a la discusión constitucional, porque se pronunció el expresidente Eduardo Frei a favor de la propuesta de nueva constitución. Vamos a conversar con Mariana Elwin a la vuelta de esta pausa. No se vayan.